días a todos, para los que todavía no saludé. Quiero agradecer mucho a los organizadores, tanto al Ministerio de Agroindustria de la provincia, al INTA y a Fertilizar Asociación Civil por la convocatoria para poder participar en esta jornada. Y va a ser un gusto en esta oportunidad tratar de compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos que, si bien, como van a ver, tiene contenido técnico, también en otros casos exceden lo técnico, con el propósito de que nos ayuden a echar un poquito de luz para tratar de ver cómo podemos empezar a hacer lo que todos sabemos que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Entonces, para empezar, yo le voy a hablar, como dice el título, de manejo de suelos para sistemas de producción agrícola sustentables en la región pampeana central. Sistemas de producción que actualmente, como bien dice la diapositiva, es un trencito con todos los vagones prácticamente iguales. Y para ponernos un poquito en contexto sobre cuál va a ser la zona a la cual me voy a referir cuando yo les digo la región pampeana central, las consideraciones que yo haga básicamente van a estar circunscritas a lo que es norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, suroeste de Entre Ríos y sur de Santa Fe. Si hablamos de sistemas de producción sustentables, creo que es bueno tratar de ponernos de acuerdo también en qué entendemos por una agricultura sustentable. Como sabrán, existen millones de definiciones de lo que es una agricultura sustentable, algunas más completas, algunas más abarcativas, otros menos. A mí me gusta manejarme con esta de Eicher de 1990 porque es corta y a su vez contundente y reúne lo que yo creo que son los principales elementos que hacen a la agricultura sustentable. Y nos dice que la agricultura sustentable se basa en sistemas de producción cuya principal característica es la aptitud de mantener su productividad y de ser útiles a la sociedad indefinidamente. O sea, tiene una connotación productiva, una connotación socioeconómica e introduce una dimensión que creo que es muy interesante, que es la dimensión del tiempo. Si aceptamos esta definición como marco de referencia, estaremos de acuerdo entonces que los sistemas de producción, para que sean sustentables, tienen que reunir una serie de requisitos. Y esos son conservar los recursos productivos, de otra manera no va a ser posible mantener la productividad a lo largo del tiempo, preservar el medio ambiente, por los mismos motivos, responder a los requerimientos sociales, y esto muchas veces no se tiene en cuenta en sistemas de producción que técnicamente pueden llegar a ser considerados adecuados desde el punto de vista productivo. Y último, pero no por eso menos importantes, tienen que ser sistemas económicamente competitivos y rentables, porque de no reunir esta condición, todo lo demás queda en lo abstracto, digamos, ¿no? La inclusión de conceptos no solo ecológicos o ambientales, sino también sociales y económicos, ha dado también lugar a que se planteen lo que se llaman los ejes de la sustentabilidad, y se dice entonces que la agricultura sustentable tiene que ser basada en sistemas que tengan su viabilidad ecológica, su viabilidad económica, su viabilidad social, y de la armónica combinación y equilibrada integración de estas tres viabilidades es que con el correr del tiempo, y volvemos otra vez a la dimensión del tiempo, podría alcanzarse la sustentabilidad. Hasta aquí un poco una definición, si se quiere, más académica, más abarcativa, más formalmente correcta de lo que es la sustentabilidad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Si bien coincido con todas estas ideas, me resulta un poquito difícil después tratar de trasladarla a nivel de lote, a nivel de campo, a nivel de la actividad agronómica de todos los días. Entonces, si nos tomamos la licencia de circunscribir el análisis únicamente a lo que es la viabilidad ecológica y más estrictamente a lo que tiene que ver con la conservación de recursos suelo o el manejo sustentable de los suelos, podemos emplear un concepto restringido de lo que sería la agricultura sustentable, que se lo voy a mostrar con el siguiente gráfico. Si en el eje de las abscisas tenemos el tiempo y en el de las ordenadas los rendimientos, en base a lo que hemos estado hablando en la definición original, vamos a estar todos de acuerdo que si la tendencia de rendimientos a lo largo del tiempo es decreciente, como en este caso, estamos en presencia de un sistema no sustentable. Mientras que si la tendencia de los rendimientos a través del tiempo es una horizontal, o sea que se mantiene su productividad, estaríamos en presencia de un sistema sustentable.
Y para los sistemas de agricultura continua, como son los que predominan en toda esta región pampeana central, nosotros decimos que esa horizontalidad de la tendencia de evolución de rendimientos se mantiene o se sostiene en tres grandes pilares, que son la siembra directa, la fertilización y la rotación de cultivos. Basando los sistemas de producción agrícola puros en esos tres grandes pilares y de su correcta integración y estratégica combinación, no sería raro inclusive que a lo largo del tiempo la evolución de los rendimientos fuera también positiva y no solo nos conformáramos con mantener esos rendimientos. En otras palabras, estamos diciendo que la alta producción sustentable debe basarse en estos tres pilares: la siembra directa, la fertilización y la rotación de cultivos, a lo cual en algunos ambientes con pendiente pronunciada en cuanto a gradiente o en cuanto a su longitud, es necesario integrar con una cuarta práctica clave en esas áreas susceptibles a la erosión, que es la integración de estos tres pilares o prácticas claves de la sustentabilidad con un plan de sistematización de suelos que nos permita reducir la pérdida anual de suelo por erosión hídrica por debajo de los niveles tolerantes. Ahora, decimos que estas tres prácticas o pilares de la sustentabilidad permiten efectivamente mantener los rendimientos a través del tiempo, no solamente porque se nos ocurrieron simpáticas, sino porque cada una de ellas encierra a su vez diferentes procesos, mecanismos y factores que hacen que uno considere que esa práctica efectivamente tiende a la sustentabilidad. Por eso es que como propuesta también puede utilizarse el grado de adopción de estas tres prácticas como un indicador de cuán sustentable o cuán no sustentable puede llegar a ser un sistema. Por ejemplo, la siembra directa, sabemos que al adoptarla va a estar propendiendo a una disminución de la erosión, a una producción de rendimiento de grano más altos y más estables, sobre todo en años de condiciones climáticas extremas como puede ser la sequía, a una mayor eficiencia en el uso del agua, justamente, un mejoramiento del balance de carbono, mientras que la fertilización, la segunda práctica clave que mencionábamos, va a estar detrás de sí logrando que se mantengan o mejoren los niveles de fertilidad química del suelo, va a permitir una mayor producción de granos y de biomasa, tanto aérea como de raíces. Y la rotación de cultivos, la tercera práctica clave o pilar, nos va a permitir incrementar los aportes de residuos, los cuales van a ser de diferente calidad, como hoy se mencionó, una mayor diversidad de sistemas radicales, cosa que también hoy, a la cual hoy se hizo referencia, y un aumento de la cobertura de suelo y de su perdurabilidad. Entonces, son tres prácticas claves que en realidad están detrás de sí, trayendo consigo un montón de otros procesos, transformaciones y mecanismos en el suelo que nos permiten estar seguros de que de esa manera vamos propendiendo hacia la sustentabilidad. Entonces, si el grado de adopción de estos pilares o prácticas de manejo clave nos permitiría tener un índice o un indicador de cuán sustentable son o no nuestros sistemas de producción, analicemos qué es lo que está ocurriendo en Argentina con cada uno de estos, con la siembra directa, con la fertilización y la rotación de cultivos, como para que empecemos un poco a echar luz de cuán sustentable es nuestra manera de producir. Siembra directa, el primer pilar, las estimaciones de APRESID creo que son bastante elocuentes, tomando un periodo del 77-78 a 2014-2015, último año para el cual se hicieron estimaciones, vemos que a nivel país alrededor del 90% de la superficie está siendo producida bajo este sistema. Con algunos altibajos en los últimos años, habida cuenta de la aparición de la rama negra, habida cuenta de algunas huelladas excesivas en algunos lotes que obligaron a hacer algún tipo de remoción, pero en general digamos que en este aspecto estamos haciendo muy bien los deberes, con alguna diferencia entre cultivos. Hay cultivos que se hacen en mayor proporción en siembra directa, caso la soja y el maíz, y otros que a lo mejor un poquito menos, como el sorgo, pero de todas maneras, globalmente podemos decir que en este aspecto el grado de adopción es más que aceptable. La evolución del consumo de fertilizantes en Argentina también ha marcado a lo largo de un periodo semejante una evolución muy... ¿se escucha ahí? Porque está haciendo interferencia, pero tengo miedo que si me pongo acá... Bueno, perdón.
ha marcado una evolución muy marcada durante valga la redundancia, durante los primeros años. Partimos de 300.000 toneladas a principios de la década del 90 y llegamos a un consumo de 3.700.000 toneladas de fertilizantes en 2007, año que fue un récord, que se volvió a igualar después un poco más adelante, pero que en los últimos años hemos entrado en un periodo de estancamiento hacia la disminución, habida cuenta de un montón de factores, todos sabemos, políticos en algunos casos, como la resolución 125 en el 2008 y la sequía terrible que hubo ese año, bueno, y otras dificultades que hubo también para la comercialización de la cosecha. Más allá de eso, ya se ve, si bien en este cuadro no está, estimaciones o estadísticas que está llevando Fertilizar ya permiten ver que en el año 2016, última campaña para la cual se tiene registro, ya hubo un respingo, hubo una recuperación del consumo de fertilizantes que nos llevó a 3.600.000 toneladas y bueno, esperemos que esta tendencia continúe en la medida que también se empiecen a sembrar más gramíneas como trigo y maíz, que son verdaderamente los cultivos en los cuales, digamos, por unidad de superficie más fertilizante se utiliza. Más allá de estas estadísticas que pueden ser halagüeñas en todo el rango del periodo analizado, no deberíamos conformarnos con esto y hacer el verdadero análisis a través de este tipo de comparaciones. Acá, para un periodo muy semejante, se analiza el balance de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre en Argentina, del 93 al 2006, para los principales cultivos de grano: maíz, soja, trigo, girasol, cebada y sorgo. Y en ese periodo lo que está graficado es la relación aplicación-remoción. Vale decir, de cada uno de esos nutrientes que son extraídos por la cosecha, por los granos, una vez que uno cosecha el lote, ¿qué proporción es repuesto vía fertilizantes? Y ahí vemos que el análisis cambia bastante respecto al gráfico anterior. Si bien al principio del periodo estábamos con grados de reposición que no llegaban ni siquiera al 20%, o sea, una situación mucho más grave, hemos mejorado con el tiempo, pero aún en las últimas campañas, y aún cuando se ha comenzado a fertilizar más, el aumento de la productividad es proporcionalmente mucho mayor que el aumento en el grado de reposición. Entonces, hoy por hoy tenemos un 1% de reposición de potasio. Este es un nutriente especial, no es alarmante, o sea, no hay respuesta al potasio en nuestro país, en esta zona a la cual me estoy refiriendo, diferente a la Mesopotamia, porque justamente por la génesis de nuestros suelos son suelos muy ricos en potasio, que tienen 2, 3, 4 veces lo que sería el nivel crítico. Entonces, al no haber respuesta, nadie fertiliza, pero a la corta o a la larga, esto va a transformarse en que el potasio sea un candidato a la deficiencia en algún momento. Pero para los otros nutrientes, azufre, fósforo o nitrógeno, fíjense que en la última campaña no llegamos ni siquiera a reponer el 50%, y el máximo alcanzado en todo el registro fue un poco más del 70% en el caso del fósforo este año, que no fue tanto porque se fertilizó más, sino porque los cultivos rindieron menos por una sequía. Esto nos da una verdadera idea entonces de lo que está ocurriendo con los nutrientes, como para analizarlo como factor cuya adopción nos permite predecir si estamos o no en presencia de un sistema sustentable. Y evidentemente, si bien estamos fertilizando mucho más, todavía no lo estamos haciendo en cantidades suficientes como para detener el continuo deterioro químico de nuestros suelos. De todas maneras, si uno trata de analizar el porqué de ese bajo nivel de reposición, y utilizamos también estadística de la Asociación Civil Fertilizar, para una campaña particular, la 2013-2014, vemos el área sembrada con cada cultivo, el área neta aplicada con fertilizantes, qué porcentaje de uso en términos de superficie, el volumen total y la dosis, y vemos claramente que la soja, con 20 millones de hectáreas para esa campaña, se fertilizaba solo en un 67% de la superficie, o sea, las 2/3 partes de lo que se sembraba, y que la dosis media de aplicación de fertilizantes, salvo la de girasol, que era aún inferior, era la más baja de todos los cultivos, 66 kilos contra niveles de 167 en cebada, 194 en maíz, 138 en sorgo. Entonces, habiendo tanta soja, con una superficie fertilizada solo en sus 2/3 partes y con una dosis tan baja, creo que nos ayuda a ver el por qué el grado de reposición de nutrientes en Argentina es tan bajo. Esto se ve más claro aún en el siguiente gráfico,
también preparado por Jorge Bassi y Andrés aquí presente, para el quinquenio 2008-2009, 2012-2013, donde, bueno, acá donde dice reposición de nutrientes, lo mismo que hablábamos hace un ratito de esa relación aplicación-remoción, vemos que cultivos como el trigo, en algunas campañas hasta han sido reposiciones superiores al 100%, o sea que no sería un cultivo que esté manifestando diferencias, si bien en algún año puntual sí. Girasol y maíz con un comportamiento intermedio, pero claramente la soja, a lo largo de este quinquenio, nunca llegó ni siquiera a reponer el 20%. Habiendo 20 millones de hectáreas de un cultivo que se fertiliza poco en términos de superficie total y con poca dosis, creo que ayuda a explicar el por qué también tenemos una baja reposición de nutrientes y no nos podemos sacar una buena nota en este segundo pilar de la sustentabilidad. De todas maneras, el tercer pilar, la rotación, es el que, sin ninguna duda, estamos en peor situación. Yo les voy a mostrar estadísticas de la superficie de siembra de distintos cultivos para 4 distritos, partidos o departamentos según la provincia típicos de la región pampeana central, como para que tengamos una verdadera dimensión de cuál es la magnitud del problema. Partido de Pergamino, evolución de la superficie de siembra de 69-70 a 2015-2016. Principio del periodo, 100.000 hectáreas de maíz, por algo era considerado el corazón de la región núcleo maicera. Fíjense cómo fue evolucionando la superficie de maíz, la que está en anaranjado. El trigo y la soja, que empezó como una rareza botánica, acompañó al trigo en un momento cuando el monocultivo era de trigo-soja, digamos, y después se cortó sola. Y fíjese cuántos años hace que estamos arriba de 180.000 hectáreas. El partido de Pergamino, un partido que tiene 295.000. Para la última campaña que está graficada ahí, la 2015-2016, son los últimos datos que están publicados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, había 206.000 hectáreas de soja, 22.800 de maíz y 26.790 de trigo. En términos de relación de cultivos, esto nos dice que había 9 veces más soja que maíz y 8 veces más soja que trigo, si bien en el campo, en realidad, como hay soja que es de segunda también, la relación es un poquito inferior, y como cultivo de primera, la relación soja-maíz podemos decir que estaría aproximadamente 8-1, lo cual tampoco cambia mucho el panorama, ¿no? Departamento de Caseros, sur de Santa Fe, para que se ubiquen, esto es Casilda, Arequito, Chavás, ese tipo de localidades muy agrícolas, también originalmente muy maicera, el trigo siguiendo una evolución similar, acompañando a la soja al principio y después decayendo. Y fíjense la soja, ¿cuántos años hace que está en alrededor de 280.000 hectáreas? De principio de la década del 90, no es un fenómeno nuevo esto del monocultivo. Por ahí nos resulta más nuevo a nosotros, porque es una cosa que baja de norte a sur. Pero hay partidos que vienen teniendo, o distritos que vienen teniendo esto hace mucho tiempo. Una vez más, para la última campaña para la cual hay datos, 262.000 casi hectáreas de soja, 32.000 de maíz y 20.000 de trigo. Las relaciones en este caso son 8 veces más soja que maíz y 13 veces más soja que trigo. Marcos Juárez, en Córdoba. Un distrito en el cual era tanto triguero como maicero y que la soja empezó más tarde. Fíjese que no hay registros para los primeros años de la serie, sin embargo después tomó un impulso semejante a los otros lugares. Para esta última campaña, 569.000 hectáreas de soja, 108.000 de maíz y 102.000 de trigo. Acá las relaciones son un poquito más estrechas, 5-1 soja-maíz y 6-1 soja-trigo, pero no por eso deja de verse la terrible supremacía que tiene la soja respecto a los otros cultivos. Y por último, hacemos participar también a la provincia de Entre Ríos, departamento de Paraná, uno de los más agrícolas, también inicialmente muy maicero, y acá incluimos un cuarto cultivo, el sorgo, porque en ese distrito tiene bastante importancia, pero vemos una tendencia muy semejante de crecimiento de las superficies de trigo y maíz y un crecimiento más tardío, operado recién a mitad de la década del 90, del cultivo de soja, que se sigue sosteniendo. Para 2015-2016, 194.000 hectáreas de soja, 24.000 de maíz, 45.000 de trigo y 19.000 de sorgo. Acá las relaciones son 8 veces más soja que maíz,
4 veces más soja que trigo, proporcionalmente hay bastante trigo en esta zona, pero 10 veces más soja que sorgo. Si sumamos el sorgo y el maíz, para hacer la relación soja respecto a maíz más sorgo, esa relación pasa a ser de 4,5 a 1, un poquito más favorable, pero no nos olvidemos que si la rotación fuera una de las ideales trigo-soja, maíz-soja, esta es una rotación que tiene una relación 2 a 1 soja-maíz. O sea que aún cuando estemos en 4,5 a 1, estamos lejos. Para el partido de Pergamino, trabajos que se desarrollaron aquí en el laboratorio de imágenes del grupo de Sistema de Información Geográfica del Experimental, a través de satélites se ha podido seguir durante 3 campañas consecutivas, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. En realidad está hecho para toda la región agrícola, me voy a detener especialmente en el partido de Pergamino. Las manchas que ustedes ven en rojo son lotes o superficies en los cuales se ha repetido, al menos durante esos 3 años, el cultivo de soja. En total, para esas 3 campañas eran 83.000 hectáreas en las cuales se había repetido soja de primera 3 años en forma consecutiva, mientras que partidos de más al sur de esa región, como Junín, habían repetido en 10.000 hectáreas y Chivilcoy no llegaban a 4.000. La densidad de manchas rojas nos permite ver cómo es un fenómeno que va bajando de norte a sur. Estas 83.000 hectáreas de soja de primera Pergamino durante 3 campañas significó aproximadamente que el 56% del total de soja de primera se había hecho un monocultivo, al menos durante ese periodo. Bueno, huelga decir entonces que de este análisis que estamos haciendo, tratando de utilizar el grado de adopción de estos 3 pilares como una medida grosera, si se quiere, de la sustentabilidad de nuestro sistema de producción, que globalmente podemos concluir que nuestros actuales sistemas de producción agrícola no son sustentables. Si bien uno de los pilares, la siembra directa, muestra tendencias claramente positivas, la reposición de nutrientes es insuficiente y la pobre adopción de las rotaciones claramente alejan a nuestros esquemas de producción de granos del camino conducente a la sustentabilidad ambiental. Indudablemente, por lo que hemos visto, el aspecto en el cual se observa el peor desempeño es el de las rotaciones, y bueno, el no estar rotando de una manera adecuada implica también que no estemos aprovechando una serie de ventajas que producen las secuencias programadas de cultivo. Repasando un poco de qué se tratan esas ventajas de las rotaciones, sabemos que nos permite diversificar riesgos productivos y económicos, que nos facilitaría mucho el control de maleza con el cual estamos luchando tanto en los últimos años, como así también insectos y enfermedades. Nos estamos perdiendo la oportunidad de incrementar rendimientos, como claramente quedó expuesto en la presentación de Matías, y también de mejorar las condiciones de suelo, tanto en sus aspectos físicos, químicos, biológicos, como presentaron los 2 oradores anteriores. Yo me voy a detener un poco en esto, como para repasar cosas que ya son sabidas, y en esto también. En cuanto al incremento de los rendimientos, creo que uno de los ensayos donde se ha visto de una manera más clara de qué manera los rendimientos de soja están afectados por un antecesor inmediato es este ensayo de rotaciones de Marco Juárez, que fue un ensayo empezado en el año 75-76 con labranza mínima y a partir del 92 está llevado en siembra directa. Acá se presentan promedios de 5 campañas. Hay una secuencia soja continua, trigo soja soja, maíz soja, girasol soja y sorgo soja, y en 2 situaciones de fertilización cada una, sin fertilizante y con una fertilización a nivel de reposición de nitrógeno, fósforo y azufre. Y respecto al valor de rendimiento promedio del monocultivo, vemos acá qué diferencia más o menos tuvo el rendimiento de soja según sea el antecesor. Y se ve claramente que la soja sobre maíz, la soja sobre sorgo pueden producir entre 7 a 18% más de rendimiento. Nobleza obliga, el girasol también es buen antecesor de la soja, pero bueno, quiero no ocultarlo, sino hacer especial hincapié en lo que son gramíneas, por la relación que tiene, como vamos a ver ahora, con lo que es la disponibilidad de agua. En cada una de esas 5 campañas se tomó el agua útil en el suelo a la siembra, hasta los 100 centímetros de profundidad. Aquí tienen las fechas de muestreos, la lluvia acaecida, y vemos que el agua útil a la siembra para la primera campaña fue superior cuando el antecesor de la soja había sido maíz o sorgo, en la siguiente campaña cuando había sido maíz o girasol, en la siguiente girasol o sorgo, y en las 2 posteriores maíz
o sorgo. En promedio de las 5 campañas vemos que sembrando soja detrás de maíz o detrás de sorgo, partíamos con la mayor cantidad de agua útil a la siembra, lo cual nos ayudaría a explicar, al menos en parte, ese mayor rendimiento obtenido por la soja. Aparte del efecto directo del cultivo antecesor sobre el rendimiento de la soja, hay ensayos muy viejos que yo siempre trato de rescatar, y aquí Calcaterra seguramente lo va a recordar porque junto con Felicia y colaboradores, creo que estaba él, que me parecen todavía de una utilidad muy grande, aun cuando esto se hacía con labranza mínima, pero un viejo ensayo de Roldán, en el cual se habían comparado 5 tratamientos, soja continua, la alternancia de sorgo-soja, de maíz-soja, y después la inclusión de un sorgo o un maíz como cabeza de rotación, pero después la continuidad de la soja, de modo tal de poder ver la perdurabilidad en el tiempo de la inclusión de esta gramínea de verano. Y bueno, los rendimientos nos muestran que el efecto del año anterior, o sea, el efecto directo del cultivo del año anterior, nos permitían obtener entre 200 y 500 kilos más de soja cuando el antecesor había sido maíz o sorgo, en un caso, en el otro caso entre 200 y 600, o sea, este efecto directo corrobora lo que ya habíamos visto para el ensayo de Marcos Juárez, pero el efecto del cultivo antecesor en el tiempo nos permite ver que aún habiendo transcurrido 2 años de que se había incluido el sorgo o el maíz, o 3 años de que se había incluido el sorgo o maíz, todavía hay un efecto residual a favor del rendimiento de esa soja después de un periodo bastante largo. El otro aspecto a lo cual quería referirme un poco más es el mejoramiento de las condiciones de suelo, repasar junto a ustedes cuáles son los beneficios de la inclusión del trigo y el maíz en las rotaciones, lista a la cual podríamos agregar la cebada, por supuesto, y el sorgo. Sabemos que son cultivos que aportan un abundante rastrojo, que generan una elevada cobertura del suelo, de una gran perdurabilidad como resultado de su alta relación carbono-nitrógeno, que son cultivos que mejoran el balance de carbono del suelo y las propiedades químicas, físicas y biológicas que están asociadas a la materia orgánica, que nos permiten aumentar la eficiencia de uso del agua a través de una mejora en la infiltración del agua de lluvia y una reducción de las pérdidas por evaporación y escurrimiento, disminuyen también los procesos de erosión al disminuirse el escurrimiento, incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces y permiten la mejora de la estructura del suelo a través de el crecimiento de su denso sistema radical. Muchas de estas ventajas asociadas a los gramíneas de invierno y de verano están relacionadas a las características de su rastrojo, considerado como biomasa aérea, y también a las características de su sistema de raíces. En el partido de Pergamino, o en la zona de Pergamino, las cantidades de rastrojos como biomasa aérea que aportan distintos cultivos en situaciones reales de producción están en estos rangos. En primer lugar, el maíz, bueno, compartiendo el podio con el sorgo en realidad. Después el trigo, dependiendo mucho si se trata de un ciclo largo o un ciclo corto. Girasol, cultivo que ya no se está cultivando mucho. Soja de primera, soja de segunda. Y cultivo de cobertura, como por ejemplo el de avena vicia, en el cual yo tengo más experiencia, podría estar aportando entre 4,5 y 8 toneladas, aun cuando hemos tenido años de aporte de 10 toneladas y 12 toneladas también, pero a lo mejor podrían estar un poquito excedidas, digamos, del rango medio. Bueno, esto da una idea de que, cultivos como maíz, sorgo, trigo, son justamente esas gramíneas las que tienen los mayores cantidades de aporte de materia seca. Y la relación carbono-nitrógeno, de acuerdo a relevamientos que se han hecho en la zona y algún dato bibliográfico, también nos dicen que los cultivos de gramíneas, trigo, maíz o sorgo, son los que tienen los valores de relación carbono-nitrógeno más elevados, lo que hace que su cobertura sea más perdurable y también, bueno, su implicancia en el balance de carbono más favorable. También ocurre una historia interesante de contar debajo de la superficie por las características particulares que tienen los sistemas radicales de estos cultivos. En una recopilación hecha por Peter Gregory ya hace unos años, él de la bibliografía obtuvo la extensión y el peso seco de los sistemas radicales máximos que se habían encontrado en la bibliografía para cada cultivo. Así tenemos el trigo de invierno, que no lo tenemos acá, pero podríamos asociarlo con ciertos reparos a lo que es un cultivo de trigo de ciclo largo, el maíz, el sorgo y la soja.
claramente, aquellos cultivos de gramínea, en los cuales estamos interesados en incorporar la rotación, son los que tienen más extensión de raíz y también los que aportan más biomasa y en cantidades sensiblemente más importantes que la soja, tanto en biomasa como lo que es en extensión. Me ha tocado presentar esta diapositiva en algunas charlas en el sur de Córdoba y por eso tengo también la cifra de la extensión del maní. Entonces, aquellos productores que en esa zona están preocupados por la implicancia que puede tener el maní sobre el suelo, está plenamente justificada su preocupación, digamos. Pero más allá de la extensión o del peso, también es importante ver la densidad de raíz, o sea, cuántos centímetros de raíz hay por cada centímetro cúbico de suelo, porque eso nos da una idea del potencial de generación de nuevos bioporos que tiene un sistema radical. Entonces vemos que un trigo, a lo largo del ciclo, acá estaría la antesis, digamos, a la medida que va creciendo, en los primeros centímetros de suelo puede llegar a tener hasta casi 6 centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo, mientras que una soja, aun cuando se encuentre su sistema radical en su máxima expresión, no llega a superar 1 centímetro de raíz por centímetro cúbico de suelo. El maíz es otro cultivo que tiene elevados valores. A medida que vamos avanzando en el ciclo, vemos que llegamos a tener valores en los primeros 15 centímetros de 4 centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo. Y el sorgo es otro cultivo, acá hay un estudio hecho para 2 híbridos de sorgo, que nos permite ver que en madurez fisiológica se pueden alcanzar valores en superficie de más de 9 centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo, lo cual nos da una idea del potencial de generar nueva estructura que tienen estos cultivos. De todas maneras, para poner esto en contexto, tengamos presente que la densidad de raíces en pasturas de gramíneas templadas, en los primeros 15 centímetros de profundidad, puede llegar a ser de 25 a 100 centímetros de raíz por centímetro cúbico. O sea que si bien acá las gramíneas muestran un comportamiento definitivamente superior, las gramíneas anuales de cultivo, estamos lejos de la capacidad de recuperación que puede tener una pastura perenne base festuca, por ejemplo. Bueno, esta falta de rotación es toda la pérdida de ventajas que tiene implícito el no rotar para el rendimiento de los cultivos y para el mejoramiento de las propiedades del suelo. También ocasiona diversos efectos perjudiciales para algunos parámetros del suelo, que por su nivel de importancia creo que merece destacarse, entre otros, no es el único, el balance de carbono negativo, o sea, la pérdida de materia orgánica que se origina producto del aporte de rastrojo escaso y poco perdurable que realiza la soja, algo de lo cual ya ha hablado más en profundidad Luis Milesi. Pero yo quería remarcar que este es uno de los tantos, no el único, uno de los tantos costos ocultos que tiene nuestro sistema de producción agrícola. O sea, el hecho de no estar fertilizando con cantidades suficientes, no rotando con los cultivos, lo cual nos lleva a una pérdida de carbono, significa que hay un costo oculto de los sistemas de producción agrícola que nadie paga. Y hoy creo que había una pregunta, no me acuerdo quién era el asistente que la hizo, en cuanto a tratar de valorizar en pesos cuánto eso significa, y evidentemente no se hace cargo ni el propietario ni el arrendatario. Sencillamente los suelos se van deteriorando, desvalorizándose y seguimos adelante. Bueno, una de las maneras más didácticas y claras de ver esto del balance de carbono es a través de los modelos de simulación, como ya también explicaba Luis Milesi anteriormente. El que más se está utilizando en esta zona es el modelo AMG, desarrollado por el doctor Andriulo, que es compañero nuestro aquí en INTA, Bruno Marí y Jérôme Gerif, que fueron sus supervisores de tesis doctoral en Francia. Y dentro de este modelo, que trabaja con 2 compartimentos, o sea, separa la materia orgánica en lo que es carbono estable y un carbono más joven, que es el dinámico y afectado por el manejo, una de las principales conclusiones que nos permite sacar este modelo es que para los tenores de materia orgánica más frecuentes en esta zona, que como hoy se dijo están alrededor de 2,8% de materia orgánica o 40 toneladas de carbono por hectárea, un aporte medio anual que oscila entre 4,5 y 5 toneladas de carbono por hectárea sería suficiente para mantener el contenido actual de carbono en el suelo. O sea, tenemos que aspirar a hacer ese aporte medio anual para que, para ese tipo de suelo con ese nivel de materia orgánica, el balance de carbono no decaiga. ¿Cuánto es 4,5 o 5 toneladas de carbono por hectárea?
Sabemos que la biomasa vegetal tiene aproximadamente un 40% de carbono. Puede ser 39, 41, pero no se aleja de ahí. Entonces, si uno multiplica la biomasa por 0,40, tenemos el aporte de carbono de los rastrojos. Y haciendo la cuenta al revés, si decimos, bueno, entre 4,5 y 5 tendría que aportar 4,8, dividido por 0,40, esto me da 12 toneladas de materia seca de residuos de cosecha. Eso sería el aporte medio anual que yo tendría que hacer para que para los suelos más frecuentes de nuestra zona no le cayera el nivel de carbono que tiene. Por las cifras que hemos estado mencionando, vemos que es posible hacer ese aporte medio anual el año que hagamos maíz, el año que hagamos sorgo, el año que hagamos trigo-soja, independientemente de la calidad, en términos cuantitativos podemos llegar a ese aporte. También si hacemos un cultivo de cobertura soja, nunca si hacemos un girasol, nunca si hacemos una soja de primera. Entonces, un ejercicio que hicimos con utilizando este modelo es aplicarlo al partido de Pergamino y evaluar cuál sería el balance de carbono que tendríamos actualmente, o al menos en los últimos años. Para eso tomamos los datos promedios del quinquenio 2009-2010 a 2013-2014, con el porcentaje de superficie sembrada, como yo les mostraba en esa diapositiva de la evolución de la superficie de siembra, y los rendimientos de grano obtenidos, y sabemos que a través del índice de cosecha y de relaciones biomasa aérea total a biomasa de raíz, puede uno, a través del rendimiento de grano, estimar cuál sería el aporte de carbono de cada uno de esos cultivos. Encontramos que, en promedio, para ese quinquenio, la frecuencia en 20 años es como si en Pergamino se hubiera adoptado masivamente en todo el partido una rotación con 18 años de soja de primera, uno de trigo-soja y uno de maíz. Es lo que surge de la relación entre superficies de esos cultivos, ¿no? Y los rendimientos promedio obtenidos para ese quinquenio fueron de 38 quintales para la soja de primera, casi 46 para el trigo y casi 30 para la soja de segunda y 88 para el maíz. En base a estos rendimientos, los índices de cosecha, esas relaciones que yo les decía, y para esta frecuencia o esta secuencia simulada de cultivo en el partido, corrimos el modelo y después de esos 20 años pasamos de ese 2,80% de materia orgánica, o el equivalente a 40 toneladas de carbono en los primeros 20 centímetros, después de 20 años se redujo a 37 toneladas de carbono, o sea, el equivalente a 2,57% de materia orgánica. Vale decir que en 20 años, de la manera como venimos produciendo en Pergamino, y aún con esos altos niveles de rendimiento, estaríamos perdiendo 3,30 toneladas de carbono, o lo que significa a razón de una tasa anual de 165 kilos de carbono por hectárea, lo cual nos da un balance negativo, con todas las implicancias que esto tiene. Ahora, ¿qué pasa si toda la agricultura del partido de Pergamino se hiciera con una rotación trigo-soja, maíz-soja? Idealmente. Entonces, la secuencia de cultivo y rendimiento de grano que utilizamos cambiaría. Acá tendríamos 7 años de soja de primera, 7 de trigo-soja, y bueno, tendrían que ser 7 de maíz, pero lo tendría que haber corrido 21 años, digamos. Y los rendimientos son los mismos que utilizamos antes para maíz y para trigo-soja, pero la soja de primera tuvo un rendimiento 8% mayor en base a ese ensayo de Marcos Juárez, donde yo le decía que se incrementaban los rendimientos de soja de primera. Entonces, corriendo el modelo para esa situación ideal de que todo el partido se manejara en una secuencia trigo-soja, maíz-soja, pasaríamos de ese valor inicial de 40 toneladas o 2,80% de materia orgánica, luego de 20 años a 40,12 toneladas o 2,77. Eso implica haber perdido en 20 años menos de media tonelada o una pérdida de una tasa anual de 24 kilos de carbono por hectárea, que podemos considerarlo a los fines prácticos y redondeando como que es un balance neutro. O sea que tendríamos manera también de poder estar haciendo una agricultura mucho mejor a nivel de partido. Ahora, todo esto que hemos estado hablando, lo que yo les he contado, los datos súper detallados que presentó Matías de esa experiencia que han hecho los CREA Norte de Buenos Aires, lo que también presentó Luis a partir de ensayos de larga duración, nos demuestran, creo yo, claramente que no nos faltan conocimientos, para poder implementar una agricultura más sustentable. O sea, no es nuestra barrera, nuestra limitante, que no sabemos cómo hacer. Creo que seguimos generando información,
para modelos que nos gustarían que se implementaran, y estamos ya en un grado de sofisticación de las mediciones que realmente, si algún día se implementasen, estaríamos haciendo una agricultura de muy, muy primer nivel. El tema es que no lo estamos llevando al campo. Como un aporte más de la mucha información que hay, y también adhiriéndome a lo que hablaban hoy de algunas mediciones de propiedades biológicas del suelo, que tienen la gran ventaja las propiedades biológicas del suelo, que son una alerta temprano. Muchas veces son indicadores que nos anuncian cambios en otras propiedades que van a venir después, entonces nos permiten hacer un volantazo, una vuelta de tuerca en el manejo antes de que una degradación superior o más grave pueda llegar a plantarse. Aquí hay un ensayo que nosotros empezamos en el 97 de larga duración, donde combinamos labranza profunda y rotaciones de cultivo, y medimos durante 6 muestreos sucesivos en el periodo 2010-2013, o sea, ya tenía unos entre 13 y 15 años de cultivo, los primeros 7,5 centímetros de profundidad, distintas enzimas, fosfatasa, ureasa, el carbono de la biomasa microbiana, el carbono orgánico y un índice de estabilidad de agregados. La labranza, lo que es el tratamiento de labranza profunda, consiste en un tratamiento que es la labranza profunda inicial, en el 97, nunca más se aplicó, es un paraplou. Hay otro tratamiento que tuvo la labranza profunda en el 97 y después se repitió en forma periódica, y otro en el que se empezó la siembra directamente, valga la redundancia, sin haber hecho ninguna remoción de suelo inicialmente. Cada una de estas 3 estrategias de utilización de labranza profunda se combina con 3 secuencias de cultivos: trigo, soja, maíz, una que pensábamos en ese momento que era de las más recomendadas para la zona, trigo, sorgo, maíz, 3 gramíneas en 2 años, tratando de maximizar el aporte de rastrojos, de residuos y también la actividad radical. Y una tercera secuencia que es un cultivo de cobertura de avena vicia, soja, o sea, una soja de primera continua, pero tratando de hacer más sustentable con la inclusión todos los años de un cultivo de cobertura de avena vicia. O sea que estas parcelas en este momento tenían entre 13 a 15 años de avena vicia soja. Y también el año 98 sembramos una pastura de festuca y trigo blanco al lado del ensayo que usamos como suelo de referencia. Aquí tienen los valores de esa pastura para todos los indicadores que medimos, y vemos claramente que el tratamiento avena vicia soja superó a las otras 2 secuencias y fue la que más se aproximó al tratamiento de referencia, tanto para fosfatasa como para ureasa, que si bien acá no hay diferencias estrictamente significativas para el trigo sorgo, como para el carbono de la biomasa microbiana o el carbono orgánico. Bueno, de estos ya hemos visto en las 2 charlas anteriores infinidad de información, es uno más como para demostrar que no es esto lo que nos está faltando. Me parece que los conocimientos ya los tenemos. Lo que nos está ocurriendo es que no implementamos esos conocimientos a campo por una serie de condicionantes que impiden que eso pueda llegar a materializarse a nivel de lote. Cuando muchos productores en esta zona, antes de iniciar la campaña, ponen en una balanza las ventajas de rotar con maíz y trigo y visualizan a lo mejor ventajas de la diversificación, como hemos dicho, o que se les va a facilitar el control de plagas, o que pueden aumentar los rendimientos e ir mejorando el suelo, parecen que les resulta atractivo, pero cuando del otro lado, el otro platillo, ponen los condicionantes a la adopción y empiezan a ver que son cultivos que por cuestiones de rentabilidad financieras pueden no serle tan atractivos, o que son cultivos que tienen menor estabilidad de rendimientos que la soja, o una menor practicidad, como que son cultivos más complicados, o que exigen una calidad de suelo superior que la soja, en algún momento mercados intervenidos, cosa que por suerte hoy podemos tachar. Y un factor que yo anoté aquí al final, subrayado y en mayúscula, que a mi modo de ver es el más importante que está condicionando la adopción de rotaciones, que es la tenencia de la tierra y la duración del alquiler. Hoy por hoy en toda esta zona, poniendo una situación en blanco sobre negro, podemos decir que coexisten 2 productores o 2 tipos de productores, aquellos en situación A, que trabajan campo propio o en un alquiler estable, que normalmente son campos bien planificados, no siempre, pero normalmente son bien planificados, donde se trazan objetivos empresariales de largo plazo, o sea, mirando con faros largos,
Y en esos campos es común que se implementen prácticas de manejo sustentable y que el maíz y el trigo sean componentes importantes del sistema. Nos hemos cansado de escuchar productores que dicen, y sí, el trigo este año no vale, pero yo lo mantengo por la rotación. Y este tipo de productor coexiste con los productores de la situación B, que trabajan campo arrendado por una campaña, con el alquiler fijado en quintales fijos de soja por hectárea o de alguna manera relacionados al precio de la soja. Y en esta situación, lo común y esperable es que no se implementen prácticas de manejo sustentable, que el maíz y el trigo no sean normalmente incluidos en los planes de siembra, y este sistema de trabajo refuerza la tendencia al monocultivo porque el productor va a estar produciendo la moneda de pago. Si paga en quintales de soja, quiere producir soja para no tener alguna sorpresa con un cambio relativo en el precio de los granos. Ahora, el tema es que, según la zona, el productor en situación A trabajan entre el 30 y el 50% de la superficie y productores de la situación B entre el 50 y el 70% de la superficie. O sea, la mayor parte de la superficie está en una situación de tenencia y de pago de alquiler no muy favorable para poder adoptar prácticas sustentables como la rotación o la fertilización de reposición. ¿Cómo podemos hacer para favorecer que los productores pasen de la situación B a la situación A? ¿Necesitamos contratos de alquiler a mayores plazos, por ejemplo, a 3 años, sobre la base de un acuerdo que incluya la rotación de cultivos, trigo y maíz, además de soja? Son interrogantes, ¿eh? ¿Necesitamos una nueva ley de arrendamientos? ¿Necesitamos implementar un plan de uso y manejo responsable del suelo como hay en Uruguay? Que si firmado por un ingeniero agrónomo el productor no presenta su plan de uso del suelo con las rotaciones y corriendo la ecuación universal de pérdida de suelo, la pérdida de suelo no está por debajo de la tolerancia, el plan se rechaza y no puede sembrar. ¿Necesitamos llegar a eso? Pedimos que se eliminen las retenciones, que haya retenciones diferenciales para distintos cultivos, mayores para soja, menores para trigo y maíz. Esto, como ya sabemos, está operando. Vamos a volver sobre esto al final. ¿O necesitaríamos estímulos o subsidios del gobierno para que el productor que haga rotación con cultivos de trigo y maíz se vea beneficiado? Por ejemplo, el intento que hubo del proyecto de ley de promoción de uso de fertilizantes que hoy mencionaba Eduardo y que lamentablemente perdió estado parlamentario. ¿O se necesita una política de créditos blandos para aquel que documente que va a destinarlo a la siembra de trigo y maíz? Optamos por una alternativa de reducir costos de producción, por ejemplo el maíz, semilla más barata, menos fertilizantes. Sembrar maíces especiales, alto valor, pisingallo, colorado duro, pero sabemos, Alberto, que esto no es para todo el mundo, los mercados se saturan, etcétera, etcétera. Son todas preguntas. Fíjense nada más, yo no les voy a decir cuál pienso que es la correcta, no creo que sea una tampoco, pero sencillamente como reflexión, muchas de estas cosas, si bien el problema es de índole agronómico, muchas de las soluciones no pasan por cuestiones agronómicas. Pasan por otro tipo de cuestiones, o legislativas, o de política agropecuaria, etcétera, etcétera. Quería volver sobre esta, que es lo que hoy ya tenemos implementado. Las retenciones diferenciales para distintos cultivos, mayores para soja y nulas para trigo y maíz. ¿Va a ser suficiente esto como para que la rotación se adopte a nivel de todo el país? Dejo el signo de interrogante. Y ya para ir finalizando, una reflexión acerca de lo peor que nos está pasando, que el monocultivo contra el cual estamos luchando es de soja y no de otros cultivos más sensibles a la fertilidad, como mencionaban, como el trigo y el maíz, que son cultivos que acusan en mayor medida en términos productivos lo que es la degradación del suelo. Volviendo a esos grafiquitos de rendimiento en función del tiempo, yo les voy a mostrar curvas en color verde que representan el incremento de rendimientos que año a año tienen los cultivos debido a la incorporación de hidrología, mejores variedades, mejor espaciamiento entre surcos, mejor arquitectura del cultivo, mejores plaguicidas, etcétera, etcétera. Año a año esa tecnología va haciendo que el cultivo tenga una tendencia hacia la suba de rendimientos y con una línea marrón el impacto sobre los rendimientos que tendría
el hecho de estar sembrando un cultivo cada vez en un suelo progresivamente más degradado. Entonces, para el maíz y el trigo, el impacto que tiene estar sembrando estos cultivos en suelos degradados es muy marcado. Son cultivos que sabemos que acusan, en términos productivos, de una manera muy importante el hecho de encontrarse en situaciones subóptimas desde el punto de vista del ambiente edáfico. Pero también esa incorporación de tecnología que año a año se va haciendo en el cultivo permite que haya una componente alcista de los rendimientos. La resultante de esas dos fuerzas, que es lo que percibe el productor, esa flecha negra, es que los rendimientos estarían bajando. Entonces, si el monocultivo fuera de maíz o trigo, probablemente ya sería un hecho mucho más tangible, de alta preocupación general, y a lo mejor se estarían tomando medidas un poquito más decisivas, más contundentes, para, digamos, cambiar un poco el panorama. Ahora, cuando estamos en presencia de un monocultivo de soja, el impacto que tiene la degradación del suelo sobre la productividad es mucho menor. La soja sabemos que tiene una alta adaptación para rendir aceptablemente aún en situaciones ambientales subóptimas desde el punto de vista edáfico, ¿no? De hecho, bueno, todos sabemos que se siembran cañadas y que si la lluvia acompaña, se sacan cosechas, ¿no? Es mucho más plástico en este sentido que el trigo y el maíz. Y también, por supuesto, tiene un componente alcista debido a la incorporación de tecnología todos los años. La resultante, lo que percibe el productor, es que los rendimientos no caen. Muchas veces escuchamos esa reflexión, yo no sé, me dicen que el suelo con la monocultivo de soja, yo vengo sacando 40 quintales, la verdad no noto nada, no sé de qué me hablan. No se hace tangible como en este caso. Entonces eso también creo que implica una dificultad para nosotros como para poder argumentar técnicamente que a lo mejor hay maneras mejores de hacer las cosas cuando el productor no reconoce tener el problema. Si no reconocemos tener un problema, nunca vamos a buscar una solución, porque no parece que lo tuviéramos. Ahora, si la soja, digamos, no refleja claramente una degradación del recurso en términos de rendimiento, cabe preguntarse si esto que nosotros decíamos de que consideramos sustentable un sistema de producción sin mantener los rendimientos a lo largo del tiempo, en sistemas de producción que están dominados por el cultivo de soja, hay que ver si este es un esquema de análisis que realmente nos es útil, porque en realidad no está reflejando lo que realmente está ocurriendo. Deberíamos a lo mejor apelar a otra manera de visualizar que mejor nos esté diciendo qué es lo que está ocurriendo con el recurso que queremos conservar. Bueno, ya para finalizar, me parece a mí que las evidencias nos parecen indicar que resulta imperioso pensar en un futuro distinto y mejor para la región y sus habitantes, o sea, para toda la comunidad, volviendo ahora sí al concepto más integral de la sustentabilidad. La búsqueda consensuada, creo yo, de las modificaciones necesarias en el escenario productivo regional para que el alejamiento del camino hacia la sustentabilidad no se siga acrecentando, creo que es uno de los desafíos del presente y de los años venideros. Y si se trata de un desafío y estamos dispuestos a aceptarlo, creo que tendríamos que estar empezando a hacernos preguntas tales como ¿qué sistema de producción deberíamos tener en la región de aquí a 20, 25 años? ¿Cómo nos gustaría que fuera en términos productivos esta región en ese plazo? ¿Qué características tendrían que tener esos sistemas de producción? ¿Y qué podemos hacer en conjunto para que poco a poco esos planteos en los cuales soñamos o que nos gustaría que predominen se vayan convirtiendo en realidad? En otras palabras, ¿nos atrevemos a ser artífices de nuestro propio destino? ¿O dejamos simplemente que el futuro sea lo que tenga que ser, lo que el tiempo nos depare? Dependerá de nosotros. Creo que va a ser muy triste si el día de mañana tenemos que lamentar que matamos a la gallina de los huevos de oro, que creo que es lo que representa realmente los suelos de la pampa húmeda. Bueno, y esperando que el trencito en unos años tenga vagones distintos, con esto le digo muchas gracias.